habíamos platicado de la matriz de transformación homogénea y también la matriz de transformación homogénea inversa. Y esta nos va a ayudar para poder tener la posición y orientación de un sistema de coordenadas móvil con respecto a un sistema fijo. Y habíamos visto algunos ejemplos de forma arbitraria. Podríamos ver esta asignación que podría corresponder a un elemento rígido en un extremo y a un punto de referencia. Les decía esto, pues si lo asimiláramos, podría ser un eslabón del robot, en donde un extremo pues es el sistema de referencia móvil, y el punto donde va a girar, donde va a rotar, es el sistema de referencia fijo, ¿no? Y así podemos tener una serie de eslabonamientos que podrían representar esos movimientos. Sin embargo, esta matriz de transformación homogénea, como lo vemos aquí, solo nos permite identificar la posición y orientación para esa configuración o para este arreglo de ángulos o de desplazamientos, específicamente solo para este arreglo. Si nosotros necesitamos o se mueve este manipulador, es decir, que hubiera bajado este eslabón hacia acá, obviamente la orientación de este sistema de coordenadas final va a cambiar y también la posición. Entonces necesitamos expresar esta relación de los sistemas de coordenadas de forma generalizada, así como lo hicimos aquí con estos elementos, y que empezamos a desarrollar la asignación y obtuvimos las matrices de transformación homogénea, y con ello sacábamos del último eslabón con respecto al de referencia. Necesitamos hacer lo mismo, pero necesitamos expresarlo en función de las variables. Es decir, ¿qué variables vamos a encontrar con estos manipuladores? Por ejemplo, al hablar de articulaciones, decíamos que es la unión de dos elementos rígidos, y esa unión nos permite un determinado movimiento relativo entre uno y otro. Dependiendo de la cantidad de movimientos que tengamos, serán los grados de libertad que tenga esa unión o esa articulación. Por ende, decíamos que una articulación puede tener un grado de libertad, 2, 3, 4. Ya más grados de libertad, pues estamos restringiendo el contacto, y acuérdense que una articulación de mínimo es la unión, el contacto físico entre dos elementos rígidos, y que hay movimiento relativo entre ellos, ¿no? Entonces, los más sencillos son las articulaciones de un grado de libertad, que destacan las articulaciones de revolución y prismáticas, o de desplazamiento y de rotación. Eso ya lo habíamos mencionado, incluso en la primera evaluación lo enfatizamos, lo destacamos. Entonces, aquí vamos a identificar algunos parámetros que van a permanecer constantes en estos arreglos. Por ejemplo, la longitud de cada uno de los eslabones es un valor que no va a cambiar. Entonces, digamos que si tuviéramos aquí un sistema de coordenadas, voy a marcarlo aquí. Por ejemplo, el sistema de coordenadas que está en este punto y el sistema que está en este otro, la distancia que hay entre ellos no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si cambiara, estaríamos hablando que el eslabón de este manipulador tendría que ser de un material flexible o que no es rígido, y bueno, estaríamos hablando de manipuladores no convencionales, ¿no? Que son eslabones que están deformándose constantemente, y no son de las consideraciones que nosotros tenemos aquí para estos manipuladores. Esa es una. Otra es también el ángulo en el cual se encuentra el punto de rotación. Por ejemplo, entre la base, que está aquí, y el primer ángulo que se encuentra en el hombro, los puntos de asignación de esos ejes de rotación, uno está vertical y el siguiente está horizontal entrando en la pantalla. Entonces, el ángulo que existe entre ellos de desviación se va a mantener, es decir, no va a cambiar. En algún momento ese ángulo que existe entre que gira en la base y luego el hombro hace esto, no va a cambiar, ni va a alinearse, ni va a cambiar ese ángulo de 90 grados o del que tenga, porque si fuera así, eso representaría que existe un grado de libertad intermedio, y entonces tendría que haber un sistema de coordenadas ahí, ¿no? Entonces, como esos cambios de ángulos permanecen constantes, se van a evaluar. Lo que sí va a estar cambiando es, por ejemplo, el ángulo que exista entre estos eslabones, que se llama ángulo de articulación, que es en donde podemos ver, por ejemplo, aquí si tuviéramos un eje imaginario en este eslabón, sería este, y el del siguiente eslabón sería este otro. Entonces, el ángulo que hay entre ellos a través de la rotación, de la articulación, perdón, sí cambia. Entonces, esa es una variable
de articulación que en función del ángulo que tengamos, pues obviamente va a cambiar la orientación y por ende también la posición, porque si lo vemos aquí, si marcamos un círculo en el punto de este eslabón, al variar este ángulo, pues estaríamos cambiando la orientación, porque se va, este sistema de coordenadas que está asignado en un extremo, va a ir girando. Voy a tratarlo de dibujar. Por ejemplo, este sistema que está aquí en este punto, iría cambiando. Aquí estaría este sistema de coordenadas. Y conforme va avanzando, pues ese sistema va a ir cambiando la orientación, tratando de ser tangente a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tanto la orientación como el punto o las coordenadas de ese eslabón van a cambiar conforme cambia el ángulo. Entonces necesitamos expresar estos arreglos de articulaciones de tal forma que cuando yo solo le dé los valores angulares de cada articulación, o en el caso de que sea un robot prismático o un robot con articulaciones prismáticas, lo que cambiaría sería el desplazamiento. Por ejemplo, aquí si tuviéramos un tornillo sin fin que me permita extender, por ejemplo, si fuera un pistón neumático que se extiende y se contrae, ahí sí cambia la longitud relativa del punto de referencia. Entonces, ahí tendríamos que, al cambiar esa longitud, pues cambiamos la posición y podríamos cambiar también la orientación dependiendo de las variantes que estén involucradas, ¿no? Entonces, es necesario expresar todo eso en una ecuación que generalice esas variables, que considere las que son constantes, se evalúen, y las que son variables o las que van a estar cambiando en la configuración del robot, se puedan expresar en variables y nos quede un modelo que lo exprese. Entonces, eso se le conoce como la cinemática directa o el modelo cinemático directo del robot. Para poder hacer eso, pues también tenemos que previamente identificar cada uno de estos elementos, ¿no? Lo que va a ser el eslabón, por ejemplo, aquí lo podemos ver el link 1 y el link iésimo y el link i-1, o sería el eslabón 0 y el eslabón 1, por así decirlo, que están unidos a través de la articulación, que nos aparece aquí como joint. ¿Sí? Y cada uno de ellos pues va a tener parámetros como longitud, ángulo de articulación, ángulo de desviación de giro, el descentramiento y bueno, la longitud propia del eslabón. Entonces son parámetros que tenemos que identificar, pero que también los vamos a identificar por medio de la convención, y esta convención fue establecida por Denavit y Hartem. Ahorita vemos esas láminas donde explicamos todo eso. Pero principalmente dentro de esa convención se basa en la asignación de sistemas de coordenadas a cada articulación, como podemos ver aquí. Esta asignación de estos sistemas de coordenadas a las articulaciones, tanto para el eslabón 1, para el eslabón 2 y el de referencia, deben de llevar un orden para poder definir claramente estos parámetros, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Está en longitud, descentramiento, ángulo de articulación y ángulo de desviación. Y con ello poder parametrizar todas estas articulaciones y expresarlo en un modelo, una ecuación que represente el modelo matemático del mismo. Entonces, como primer paso tendríamos que asignar sistemas de coordenadas o identificar, si es que ya nos presentaran la asignación de sistemas de coordenadas, que estén asignados de forma correcta, porque no hay que confiarnos. Hay algunos casos que los sistemas de coordenadas no vienen asignados de forma tal y nos podría causar problemas a la hora de resolver el modelo matemático, ¿no? Lo complica más porque no cumple con la parte de las convenciones de Denavit para obtener esos parámetros. Entonces, el primer paso es eso, ¿no? Asignar los sistemas de coordenadas. ¿Y cómo se van a asignar? Bueno, hay que seguir una serie de pasos para poderlos establecer de forma correcta. Déjenme les comparto. Ahí está. Ok, entonces, les decía, para esta cinemática y obtener ese modelo que nos exprese una ecuación que solo vaciemos esos valores de los parámetros del robot que van a ser variables y podamos encontrar rápidamente la posición o la orientación, pues necesitamos asignar esos sistemas de coordenadas.
Asignación de sistemas de coordenadas para robots. Primero, es necesario asignar estos sistemas de coordenadas a cada uno de los eslabones y articulaciones. Esto necesario para describir la relación espacial entre cada uno de estos elementos. Como ya lo hemos visto con los sistemas de coordenadas, un sistema en el extremo del eslabón nos va a permitir parametrizar la magnitud o la longitud de ese eslabón y la posición y la orientación con respecto a un punto de referencia, ya sea de rotación o de desplazamiento. Esto con la intención de obtener una matriz de transformación homogénea al final de todo ese eslabonamiento, esa concatenación que se hace con las matrices y poder obtener desde el punto final hasta el de referencia. Eso relacionarlo con el sistema de coordenadas asignado al efector final y con el sistema de coordenadas de referencia, en nuestro caso en el plato de herramientas, en donde posteriormente se asigna una herramienta y se compensa con el centro del punto central de la herramienta, o el tool center point, ¿no? La asignación de los sistemas de coordenadas permite la obtención de parámetros cinemáticos del manipulador, esto en función de las articulaciones, del efector final y de la base del robot misma. Denham y Hartenberg propusieron en 1955 método matricial para establecer un sistema de coordenadas ligado a cada elemento en una cadena articulada. En este caso, los manipuladores robóticos son considerados como cadenas cinemáticas abiertas, es decir, en un extremo están ancladas a la referencia o a un punto fijo, y en el otro extremo de esa cadena cinemática quedan libres en el espacio. Por eso se le conoce como cadenas cinemáticas abiertas y no como los mecanismos cerrados o mecanismos de 4 barras, que son cadenas cinemáticas cerradas, en donde se tiene, por ejemplo, aquí tenemos el eslabón 1, 2, 3, y el de referencia podría ser el 0, en donde están anclados al mismo punto, ¿no? Así son ejemplos. Bueno, ustedes ya llevaron mecanismos, entonces se acordarán de eso. Entonces, en este caso, el manipulador cinemático es una cadena cinemática abierta. Entonces, es necesario implementar esta convención para asignar estos sistemas de coordenadas. Primer punto muy importante es poner al manipulador en una posición inicial. Esta posición, por lo general, busca alinear todos los eslabones y con ello poder simplificar el modelo, poderlo reducir al máximo. No quiere decir que si no está en la posición inicial no se puede hacer, se van a tener esos valores angulares, pero a la hora de tratarlo de reducir o de simplificar, nos vamos a llevar más pasos. En cambio, si lo podemos poner alineado, completamente extendido, ya sea hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, pero lo más alineado posible, lo más extendido posible en sus eslabones, va a permitir que el modelo se simplifique más rápido. Esta referencia para medir los desplazamientos del sistema. Entonces, uno es llevar a su posición inicial, ¿no? Aquí tengo un esquema de un robot muy sencillo, podemos practicar con cualquier otro. Y también hay algunos fabricantes de los robots que incluso nos establecen la posición inicial del manipulador o completamente extendido. Y sobre esa posición se establecen los sistemas de coordenadas y de ahí parte el modelo y se va con la posición 0 para poder empezar a implementar lo que es el modelo cinemático del manipulador, ¿no? Entonces aquí en esta posición inicial, como pueden ver, aquí busca que los eslabones estén completamente extendidos y alineados junto con la herramienta que se está considerando. Pudo haber estado también hacia arriba, les decía, no importa, puede ser hacia acá, hacia atrás, hacia este lado, pero completamente extendido, ¿no? En algún otro caso pudo haber estado así, pero eso nos podría dificultar un poquito la obtención del modelo. Llegamos al final de cuentas, con la metodología podemos obtener una ecuación que nos represente ese comportamiento, y no importando que esté en esa posición, nos tiene que respetar con las coordenadas y los valores angulares que se le dé el obtener la posición de orientación final, pero pues va a ser una ecuación más compleja, más larga, ¿no? Entonces la intención es obtener un modelo simplificado. Okay, entonces ese sería el primer punto, el primer paso. Entonces, se enumeran los eslabones del sistema comenzando por la base del robot hasta n para el efector final, donde n es el número de grados de libertad con los cuales vamos a contar.
Y después se enumeran las articulaciones del sistema, comenzando con 1 para la primera articulación y N para la última, decía donde N es el número de los. Entonces, si me ves aquí, pues tendríamos que poner color. Este sería mi eslabón 0, que sería el eslabón que representaría la parte fija, la parte que va montada sobre la plancha de concreto, como tenemos en el laboratorio, y en donde está montado el robot. El siguiente eslabón sería este, que es el que comprende pues toda la carcasa, la base que va a hacer girar toda la plataforma, ¿no? Donde está montado todo lo demás. En el caso oh, déjeme ver si tengo una imagen. No la había preparado, pero podría servirnos. Bueno, ahorita vamos a terminar y ahorita lo relacionamos con el M900. Entonces, este sería mi siguiente eslabón o mi siguiente elemento móvil que me va a permitir una articulación entre este elemento y el 0. Ese sería el 1. El 2 pues ya estaría contemplado con este elemento, que sería el brazo. Ahí. El 3 sería el antebrazo. El 4, aquí en este caso sería este pequeñito que está aquí, en medio, y que va a tener un movimiento relativo con respecto al 3 a través de esta unión de estos dos elementos. 4, y bueno, vamos a considerar este elemento que está aquí, el 5, que es el que va a girar, que va a permitir que la muñeca gire. Entonces, este es un manipulador de símbolos de libertad. Por lo general, el movimiento de las pinzas de los dedos que al inicio no se considera como dedo de libertad porque no va a afectar la posición y la orientación. Es decir, al abrir o al cerrar la pinza no debe de cambiar la posición y orientación del punto final. Por eso es la cuestión de que se conoce como tool center point o punto central de la herramienta, que en general se considera aquí. O en el caso, en algunos casos, voy a ponerlo donde va, aquí, ¿no? Donde va a tomar las piezas. Entonces, el hecho de que abra y cierre no va a cambiar ese punto de referencia. Ahí es en donde se considera el centro de la herramienta. Vale, entonces, tendríamos 5. Todo esto sería un elemento rígido, aunque abra y cierre los dedos sería un elemento que va a mantener siempre sus características en longitud. Entonces, ahí tendríamos los eslabones. Y posteriormente numeramos las articulaciones. Entonces, en este caso, ahí hay que identificar en dónde se encuentran la unión de dos eslabones y hay un movimiento relativo. Entonces, entre este 1 y 2, aquí vamos, bueno, la vista no nos lo permite. Déjenme ver, creo que tengo una vista lateral. Por ejemplo, sería esta. Este elemento que está aquí, junto con todo esto, pues están unidos, es lo mismo, todo esto sería una sola pieza, pero permite un movimiento relativo. Voy a dibujar en el otro color, azul, aquí en bona, y todo esto sería la otra pieza, por ejemplo. Entonces, entre el elemento 1 y 2, que es todo tenemos ahí movimiento relativo, ¿no? Perdón, sería el 0 y el 1, tenemos ese movimiento. Entonces, aquí es en donde se tiene que identificar ese movimiento, esa articulación. ¿Vale? Entonces ahí empezamos a identificar esas articulaciones, como lo mencioné. Y entonces tendríamos aquí la articulación 1. La articulación 2 sería en donde se genera el movimiento del eslabón 2 con respecto al 1. Y podemos ver aquí este pivote, esta articulación 2. Esta sería la 3, bueno, no está descubierta, pero igual tendríamos un movimiento para que haga esto el antebrazo, sube y baje. Sería el 3. Aquí no se ve. Se movió hasta acá. Este sería el 3. En articulación, la 4 sería esta de aquí, igual.
Y la articulación 5, pues estaría aquí entre estos dos, girando a lo largo de este eje. Entonces voy a ponerla por aquí. Entonces, ahí está. Entonces, se dan cuenta, en ambos llegamos al mismo número de máximo, que son 5 grados de libertad. Pero, se dan cuenta, tenemos 6 elementos, son 6 eslabones, 5 articulaciones. Por lo tanto, tendremos 6 sistemas de coordenadas para representar 5 movimientos. Y bueno, ese es de los primeros, ¿no? Ahí está. Entonces ya numeramos, dice, los sistemas de coordenadas se asignarán en donde se intersecan el eslabón I-1 con las articulaciones I de acuerdo con los siguientes puntos. Es aquí donde vamos a empezar a asignar los sistemas de coordenadas. Ya identificamos eslabones, ya identificamos articulaciones, ahora tenemos que empezar a asignar los sistemas de coordenadas, ¿no? Dice, primer criterio, los ejes Z, que son los primeros que se tienen que asignar, y se estarán ubicados a lo largo del eje de movimiento de la articulación. Para el caso de la articulación de revolución, será a lo largo del eje de rotación, y para las articulaciones prismáticas será a lo largo del eje de movimiento de la misma, o de esta. En este caso de este ejemplo que estamos viendo, todas las articulaciones son de revolución, es decir, gira en la base, gira el hombro, gira el codo, gira la muñeca, en la elevación y desviación, ¿sí? Entonces es un robot poliarticulado o de revolución. Entonces podemos asignar el eje de coordenadas. Dice que se va a asignar un eje Z a lo largo del eje de rotación. Entonces este puede ser hacia acá arriba, el eje Z de esta primera articulación, o hacia abajo, no hay problema. En este caso se está asignando de acuerdo al eje de rotación, ¿no? Entonces, pero estamos más acostumbrados a que, por ejemplo, tenemos el eje X, Y y Z saliendo, o podríamos tener X, Y entrando, Z hacia arriba. Aquí lo vamos a ubicar ahorita de entrada con Z hacia arriba, ¿no? Podría cambiar, no es necesariamente esa la condición, puede ser hacia abajo o hacia arriba, pero sí tiene que ser alineado con la rotación, que es esa. El siguiente sería la rotación puede ser entrando, lo voy a poner en medio, puede ser que esté hacia este sentido o esté hacia acá afuera, pero está sobre el eje de rotación de este hombro, ¿no? Voy a dejarlo hacia adentro, que la mayoría de los autores utilizan esa configuración. Entonces, lo mismo podríamos tener aquí. Les digo, no necesariamente es esa la condición. Ya ven en el ejemplo que tuvimos con el robot ABB, estos ejes Z estaban saliendo. Y este sería el otro, este otro eje Z. Y en el eje Z del giro de la muñeca, que sería este. Puede ser en este sentido o puede ser hacia adentro. Pero pues la intención es que nosotros podamos llevar los temas de coordenadas hasta el punto final, y entonces la dirección del desplazamiento o de las longitudes van hacia la derecha, en este caso, como lo tenemos aquí. Entonces ahí ya debemos de tener 6 sistemas de coordenadas, debería de haber 6 ejes Z, digamos 1, 2, 3, 4, 5, nos hace falta uno, vamos a ver qué más tenemos que poner. Dice, se enumeran las articulaciones, los sistemas de coordenadas se asignan, ok, ahí está el eje Z. Para las articulaciones prismáticas a lo largo del eje de movimiento. Bien, siguiente. Bueno, aquí tenemos un esquema. Ya veríamos si tenemos un eslabón de este lado. Y no lo voy a poder dibujar en diagonal, ¿no? Entonces, así. La unión entre ellos, el ángulo que va a haber va a ser este eje, ¿no? O este desplazamiento que podemos ver aquí a lo largo, si fuera un cilindro neumático que se extiende o se contrae, sobre ese desplazamiento que esté haciendo se asignará el eje Z. ¿Vale? Ok. Se asigna el primer sistema de coordenadas a la base del manipulador. Los ejes de este sistema están en línea con la orientación del brazo. Es el sistema 0. Entonces, ahí tendríamos que agregar uno. Aquí, en este caso, hay dos opciones, ¿no? Hay la situación de que se asigna el sistema 0 a la base. En este caso, podríamos asignar un sistema de coordenadas y por lo general, ese no importa, es el sistema de referencia. Yo lo puedo colocar donde quiera y el eje Z también podría ir en donde yo quiera.
Si estoy familiarizado con el sistema de coordenadas, podría yo decirle que esto, mi sistema sería, por ejemplo, este sería mi X, este sería mi Y, y este sería mi Z. Podría yo ponerlo así. O si lo estoy viendo en un plano, como estamos acostumbrados a ver en un plano en este, ¿cómo se llama? En 2 dimensiones, y voy a tratarlo de dibujar de costado, a ver si me sale. Bueno, algo así. ¿Vale? Entonces podríamos asignar el sistema de coordenadas de esta forma, de la base. Que este sea mi X, este sea mi Y, y este sería mi Z. No importa, yo lo decido, porque va a ser la forma como yo voy a parametrizar mis coordenadas o mi sistema global de referencia. Puede ser X, este sería Y, y este sería Z. Tal vez el ocupar, el ver nada más el X y Y se nos haría más fácil, y podríamos después decir, es que es más fácil identificar este punto, porque pues ya sé cuántas coordenadas tengo, cuántas unidades tengo en X, cuántas en Y, y ya me faltaría ver en Z. Para eso es este sistema de referencia a la base. Ya les digo, pero pues no necesariamente no tenía que ser así, podríamos ponerlo así. En algunos casos, en la mayoría de los casos de los robots, siempre el sistema de coordenadas en la base viene el Z de forma vertical, ¿no? Para podernos familiarizar, como si estuviéramos nosotros mirando hacia el piso y tuviéramos X en un eje, Y en el otro plano, formando el plano del piso, y Z es la altura o la profundidad, en este caso, del robot. Entonces, habría que asignar un sistema ahí. Bueno, pues podríamos hacerlo. Y recuerden que todos estos sistemas deben de cumplir con las características que son sistemas ortonormales y dextrógiros. Entonces, si este se convierte en el eje X y este es el eje Z, el eje Y, de acuerdo a la regla de la mano derecha, tenemos X es el índice, Y es el medio y Z es el pulgar. Entonces Y debería de estar hacia adentro, hacia acá, ¿no? Ese sería Y. ¿Vale? Entonces, ese se asigna ahí. Y les digo, esa sería una opción para cuando no queremos o no consideramos la longitud del plato de herramientas, perdón, de la herramienta, ya que la herramienta es intercambiable. En el caso del manipulador que tenemos nosotros en los laboratorios, igual el modelo viene hasta el plato de herramientas únicamente, es decir, hasta esta parte. ¿Por qué? Porque la herramienta se va a intercambiar, se va a poner otro elemento, pueden ser pinzas, pueden ser ventosas, puede ser una antorcha para soldadura, una de remaches, etcétera. Entonces, ahí lo único que se da cuando se agrega este elemento, se dan los parámetros con las coordenadas del Tool Center Point, y además también los ángulos de orientación, es decir, cómo va a encontrarse ese último sistema de coordenadas con respecto a la base. Por lo tanto, en algunas ocasiones, cuando no se considera esto, se pone el sistema de coordenadas en la base del robot, en la parte final. Voy a redibujarlo acá. Aquí, por ejemplo, estaría este X, sería Y, y este sería Z, que estaría alineado con el Z de aquí de rotación, ¿no? Que estaría así. Bueno, trata de ser así. Y cuando sí se considera una herramienta, una longitud de la herramienta, en lugar de poner el sistema de coordenadas aquí en la base, lo que se pone el sistema es aquí, en el final de la herramienta. Y por lo general ese sistema lleva la misma orientación que el sistema del último grado de libertad o del último movimiento. Entonces el eje Z también iría aquí. Y este sistema es idéntico al anterior
únicamente para poder determinar la longitud. Bueno, podría ser un poquito más arriba, abajo, si es que fuera una herramienta que viniera, no sé, por ejemplo, si fuera una antorcha de soldadura y que viniera así, pues obviamente no sería en el centro, ¿no? Si tuviéramos el plato de herramientas de aquí y que esta fuera mi antorcha de soldadura, pues el sistema de coordenadas del plato de herramientas estaría aquí y el de la herramienta ya no estaría acá, sino estaría acá abajo. Entonces tendríamos un desplazamiento en X y uno en Y, o en los ejes coordenados que corresponden. Entonces se asigna un eje al final de la herramienta, dependiendo del caso. Aquí en este caso lo que vamos a considerar es con el efector final. Entonces vamos a agregar un último elemento aquí. ¿Vale? Déjenme poner del costado para que lo vean. Entonces tendríamos el sistema inercial o el sistema cero sería el que tendríamos está aquí, en este punto, en nuestra primera articulación. El segundo estaría en la segunda articulación, la tercera articulación, otro cilíndrico, tendría que estar en esta parte. Ok, entonces, y es un sistema de coordenadas al final. Regresamos. A ver si podemos leer las demás cosas. Bueno, entonces, ahí vamos teniendo esto, ¿vale? Ok, entonces tenemos dice, los ejes de este sistema están alineados en la orientación del plato. Los ejes se asignarán de manera tal que estos sean normales a los ejes Z y menos 1. Y por lo general el X es recomendable que apunte al siguiente eslabón, cosa que por ejemplo aquí se lo dado extremo. Y simplemente es, como también nos sucedió, ¿no? Pues, lo que fue nos perdí un minutito, anda fallando mi internet. Bueno, seguimos. Les decía, si nosotros lo ponemos hacia un lado, hacia un extremo, bueno, les digo, los que fuimos ahí al laboratorio nos pasó que cuando estábamos calibrando el robot, lo calibramos girado. Es decir, pusimos nuestro cero era en el otro plano, del otro lado de la reja, y el robot sin problema dijo, ok, si este es tu cero, y este entonces es X, Y, y cambió. Entonces, es algo muy parecido a lo que le estoy diciendo aquí. ¿Se escucha mejor? Me están diciendo que creo que se está escuchando trabado. Se escucha un poco trabado, pero ya escucho mejor. Sí, ya, pero sí estaba trabando. Bueno, es que está fallando mi internet. Sí, he estado desde el lunes, no sé qué ha pasado. Incluso hubo apagones y bueno, no pude dar las clases de las 7 de la mañana, no sé. Espero que se mejore esto. Ok, entonces les decía, esto, así como les digo, lo pude haber asignado hacia adelante, hacia acá, saliendo del plano, hacia adelante, hacia adentro, hacia atrás, no importa. Pero una recomendación es que ya que lo tenemos extendido, el X apunte hacia adelante, hacia el siguiente eslabón. Y como lo tengo extendido, pues el eslabón siguiente estaría arriba. Y no lo puedo poner hacia arriba porque sobre esa línea está la primera rotación. Entonces ahí no podría ir X. Pero sabemos que con todos los eslabones están yendo hacia este sentido. Entonces es por eso que si se dan cuenta, el eje X inicial del robot
está enfrente, ¿no? Dice el manual en la panza del robot. Es algo curioso, ¿no? La traducción que se le da en la barriga del manipulador, que sería en esa parte. Ahí estaría el primer X, y es porque está apuntando a los eslabones siguientes. Entonces ahí tenemos el X, y bueno, lo voy a empezar a hacer con los colores correspondientes, que es, en este caso lo asignamos el color verde, me parece. Sí, ahí está. Lo voy a poner con ese color. El X lo vamos a tener en color verde. Este sería mi X. Y entonces aquí el X debe ser perpendicular al eje anterior, al Z anterior, dice. Eso sí es indispensable. Si no es perpendicular, yo no voy a poder determinar uno de los parámetros que se llama el ángulo de articulación, porque necesito medir el ángulo que existe de un X a otro X, pero girando con respecto al Z anterior. Entonces, si el Z es paralelo al X que quiero hacer girar, pues nunca voy a tener un cambio, ¿no? Entonces, por más que gire el Z o por más que lo haga rotar sobre ese eje, estoy rotando sobre su mismo eje y no va a cambiar. Por eso debe de ser perpendicular. Entonces, eso hace que ni lo pueda poner hacia abajo ni lo pueda poner hacia arriba. Entonces, las opciones serían hacia atrás o hacia adelante. Entonces, y otra de las recomendaciones es que apunte al siguiente eslabón. Entonces, solo me quedaría hacia adelante. ¿Vale? Aquí igual. Hacia adelante. No puede ser hacia arriba. Bueno, sí puede ser hacia arriba, hacia abajo. No puede ser hacia adentro o hacia afuera porque estaría en paralelo con el Z anterior. ¿Sí? Entonces podría ser hacia arriba, hacia abajo. Podríamos poner, hay algunos, en algunas literaturas que lo ponen así, ¿no? Todos los X, pero eso es cuando tenemos una configuración en U. Cuando el robot está como el que dejamos nosotros en el laboratorio, así. Y en algunos modelos algunos robots marcan el modelo en esa posición como 0, y de ahí parten, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de una bebé, por lo general la bebé hace eso, los pone así, como en esa configuración, y para él esa es su configuración 0. Ok, entonces, bueno, aquí en este caso vamos a considerar, vamos a seguir esas recomendaciones apuntando al eslabón anterior, al eslabón siguiente, y tendríamos todos estos etapas. Una cuestión aquí, vean, cómo todos los ejes, el X, están alineados sobre el mismo plano y hacia la misma dirección. Entonces eso, cuando estamos haciendo nuestro modelo, vamos a ver que se va a simplificar porque están alineados, y en ese punto, cuando son paralelos y en el mismo sentido, el resultado del producto punto de ellos es 1. Pero también cuando lo dejemos expresados en las variables, esta alineación me permite una suma de ángulos, y eso hace que se simplifique el modelo. En este otro, pues ya no lo podría tener hacia adelante, ¿no? Porque bueno, aquí vamos a partir que el 0. Bueno, aquí tenemos las dos situaciones, ¿no? Cuando llegamos hasta el plato de herramientas, o cuando llegamos hasta la herramienta, para no borrar esto. Y aquí cuando cambia el giro, que estamos viendo el de la muñeca, el giro, el ángulo de rotación viene en este plano. Entonces ahí va el eje Z. Entonces, si quiero tratar de simplificar, ya no puedo, porque no puedo tener el eje X en ese sentido, ya cambió. Me quedaría hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro o hacia afuera. Pero hacia adentro y hacia afuera me quedan paralelos al Z anterior, y eso va a complicar el determinar el parámetro de articulación. Entonces eso se descarta. Y me quedaría solo hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de los autores lo ponen hacia abajo, ya que como nuestro espacio de trabajo, nuestra área de trabajo va a ser en una parte donde vamos a tener una mesa o una banda transportadora, en fin, va hacia abajo, la mayoría lo ponen hacia abajo. Nosotros vamos a ponerlo también igual. Y el último sistema de coordenadas, que va en el extremo, también debería de ser idéntico al anterior. Entonces el X va hacia acá.
¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7, pero pues recuerden que o se consideran estos primeros 6 hasta el plato de herramientas. Voy a tratar de marcar hasta aquí. O se consideran estos de acá, que son estos, sin considerar de la base, más este. Lo único que tenemos, si se dan cuenta, en realidad, nada más estamos agregando offset tanto al final o al principio, dependiendo de cómo lo queramos trabajar. ¿Sí? Pero lo importante son donde están los grados de libertad, que son los que van a permitir hacer el movimiento. Ok. Entonces, ahí tenemos ya eso. Y el eje Y, dice que el eje Y simplemente lo que va a hacer es completar el sistema de coordenadas de extrógiro. Entonces, si va a ser de extrógiro o que cumple con la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde debería estar Y, por ejemplo, en este sistema 0? ¿Hacia acá? Ya no puede, ¿no? Porque estaría aquí. Debe de ser un sistema ortonormal, es decir, todos sus ejes están 90 grados con respecto a cada uno de ellos. Y aquí estos estarían a 180. El rojo con el azul está a 90, el azul con el verde está a 90, pero el verde con el rojo está a 180. No puede ser eso. Entonces, para que esté a 90 tendría que ser hacia acá o hacia acá. Pero, si queremos que cumpla con la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde debería ir? ¿Hacia adentro? ¿Hacia afuera? ¿Con respecto a qué punto, profe, perdón? Con respecto a este, o sea, este mismo sistema de coordenadas, falta el eje Y. O sea, nada más hay que colocarlo, pero hay dos opciones. Tienen que ser sistema ortonormal y de extrógiro. Ortonormal es que sea 90 grados, ¿no? Entonces, aquí no puede ir, porque sería 0. Acá arriba tampoco, porque estaría 0 con ese eje. Acá menos, que sería 180 con el Y, y acá abajo sería 180 con Z. Entonces, la única opción son o hacia acá, para que estén todos con 90 grados, o hacia acá. Esas dos opciones. Pero ¿cuál es la correcta? Porque debe ser dextrógiro, es decir, que cumple con la regla de la mano derecha. En ese caso no sería hacia afuera, profe. Hacia afuera. Si lo ponemos hacia afuera, vamos a ver. X es el índice y nosotros tenemos que estar apuntando hacia allá, hacia el lado derecho. El Y es el medio y me dice que debe de estar hacia adentro y Z va hacia arriba. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el Y va hacia adentro. Entonces, este no va. Lo mismo sería para este sistema de coordenadas. Va hacia acá, es de extrógiro. ¿Qué pasa con este que tenemos en la segunda articulación? ¿Hacia dónde debería de ir Y? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde debería estar? Regla de la mano derecha, hacia arriba o hacia abajo. Igual ponemos nuestra mano. Si se nos dificulta un poquito, pueden hacer un arreglo con colores, con lápices de colores. Pues precisamente toman con plumas, una verde, una azul y una roja, y la arman y la unen con Durex. Y para poderlo asignar, recuerden, el Z siempre es, por lo general siempre es el azul, y debe de ir en el punto de rotación, en el eje de rotación. Entonces Z estaría entrando, ¿no? Si lo viéramos en este caso de perfil en dos planos, en dos dimensiones, estaría entrando. X está hacia adelante apuntando al siguiente eslabón y Y hacia dónde quedó.
Hacia abajo. Hacia abajo, es correcto. Entonces, esta, porque si lo dejamos hacia arriba, estaría cumpliendo con el sistema de Esboghi, lo que sería regla de la mano izquierda. Entonces, ahí estaría igual. Hagan de cuenta, X entra, Z entra, X apunta al siguiente eslabón y Y queda hacia arriba. Entonces, por eso se le llama regla de la mano izquierda y regla de la mano derecha. Y aquí cumple con la regla de la mano derecha. El que sigue, pues igual, si dan cuenta, es idéntico al anterior. Entonces, sería hacia abajo y aquí hacia abajo. Con lo que hemos estado haciendo con las matrices de transformación homogénea, cuando tenemos sistemas idénticos o que coinciden en X con X, Y con Y, Z con Z, nos genera una matriz de identidad en la orientación y solo nos queda el desplazamiento, que es lo que se conoce como la longitud del eslabón. Por eso es que en una de las recomendaciones para asignarlo, lo primero es llevarlo a una posición inicial completamente extendido, precisamente para que suceda esto, para que se le alineen los sistemas de coordenadas y se simplifique el modelo. ¿Vale? Okay, entonces aquí tenemos el último del quinto. Tendríamos que X podría ser hacia adentro o hacia afuera, igual, perdón, Y, dependiendo. Entonces, como es regla de la mano derecha, vemos, tenemos Z hacia adelante, X hacia abajo, ay, bastante difícil, y Y, entonces quedaría hacia adentro. Hacia acá. Y el último, pues simplemente completa todo eso. Y ahí está, ahí tenemos la asignación de estos sistemas de coordenadas. Ahí, obviamente, pues habrá distancias aquí. Voy a cambiar esto por una cota. Tendríamos una distancia entre estos ejes, entre sus orígenes. Aquí hay otra distancia, aquí va a haber otra. Aquí hay otra que es esta de Full Center Point. Aquí hay una altura y aquí hay otro descentramiento. Bueno, es que de perfil vean cómo sería este desplazamiento hasta donde está el punto de rotación y esta altura hasta donde está la primera articulación, ¿no? Después vendrá de este punto al siguiente, su desplazamiento, el otro, y después la longitud del eslabón. Perdón, de la herramienta. Si lo viésemos de la parte superior, lo veríamos así. Lo puedo dibujar. Bueno, sí. Sí. Si se dan cuenta, van alineados. Y así más o menos. Bueno, eso es una herramienta de 3 dedos, ¿no? Entonces, pues, los ejes aquí, no hay distancia, digamos. El descentramiento que vamos a ver es un parámetro que podemos identificar sobre el eje Z. Voy a poner en negro. Si tuviéramos aquí un eje, voy a ponerlo en otro color, permítanme. Voy a poderlos mover. Así pude. Ahí está. Por ejemplo, vamos a poner que este es el eje X que apunta al siguiente eslabón. Y luego este al siguiente, el siguiente y así, ¿no? Y el Z está acá. Ok, entonces estas distancias que podemos ver, bueno, entonces aquí está. Hay un parámetro que se llama descentramiento del eslabón y es cuando estos eslabones estuvieran acá arriba o estuvieran así. Y aquí tuviéramos un tercer eslabón así. Eso por lo general se da en los escalas. Entonces aquí sí tendríamos un descentramiento. ¿Por qué? Porque el eje Z está aquí y el eje X está acá. Z aquí y X acá. Z aquí y X acá.
Entonces tenemos desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Z. Tenemos desplazamiento, que es longitud de eslabón, y descentramiento. Esos son los parámetros que vamos a identificar más adelante. En este caso, pues el eje neutro de la línea de rotación de desplazamiento de los eslabones está sobre el medio. Entonces ahí no habrá descentramiento. Ok. Bien, entonces ya tenemos esto. Lo que sigue es identificar los parámetros de Tenavit y Hantemer, que son estos parámetros propios del eslabón. Que les decía, hay algunos parámetros que no van a cambiar, como por ejemplo la longitud de este eslabón, que si se dan cuenta es la distancia desde este origen de estos sistemas de coordenadas, del I-1 hasta el I, a lo largo del eje X. Entonces, esa sería mi longitud del eslabón. Hay otro que es el descentramiento, este que estamos viendo aquí, igual, distancia desde el origen I-1 hasta este, pero a lo largo de Z. Y después vienen otros, son dos distancias y dos ángulos. El ángulo de articulación es el ángulo que existe entre este eje X y este otro, pero girando sobre este punto de referencia o este eje de referencia que es el Z-1. Quiere decir, si este eslabón empezara a bajar, y entonces el X empezaría a girar así. Si lo analizamos, sí habría un ángulo entre ellos dos. Ese ángulo, si es variable, ese lo va a estar cambiando constantemente, obviamente dentro de un rango de movimiento, porque lo limita físicamente los topes mecánicos, los microswitches por software o el movimiento por software, los microswitches electrónicos, perdón, y el límite de movimiento por software, pero puede moverse dentro de ese rango. Entonces, ese es variable. La longitud de por el tipo de articulación que es, no va a cambiar, se va a mantener, a menos de que lo comprimamos, ¿no? A menos de que se rompa, a menos de que fuera de plastilina y se derritiera, no sé, o de fuera de plástico y el esfuerzo lo hiciera que se elongara, entonces va a cambiar. Pero como estamos considerando elementos rígidos, la distancia se mantiene constante y son parámetros de diseño del manipulador. El descentramiento igual, ¿por qué? Porque si lo tuviéramos aquí, si se pudiera cambiar, es decir, en un determinado momento, estos se separan más, todos estos se separaran así, y por pues obviamente eso físicamente no sería posible a menos de que hubiera ahí un elemento que los permitiera desplazarse, o un varillaje o una barra que les permita desplazarse así y mantener esa posición, ¿sí? Pero si tenemos control sobre ese desplazamiento que se está haciendo, ya es otro grado de libertad que podemos controlar. Si no, simplemente es que no está fijo ese perno y se puede cambiar, pues no sería algo conveniente. Entonces, este descentramiento también es constante. Ese descentramiento, ahí llega, se fijan los pernos y ya no puede variar ese descentramiento. Entonces, el descentramiento también es constante. Y otro, vean, este ángulo que hay entre los ejes de rotación o los ejes de desplazamiento, el ángulo de desviación que se conoce, este ángulo también es constante. Es decir, en este caso aquí hay 90 grados entre ellos, porque uno está hacia arriba y el otro está entrando. Quería poner el azul con respecto al anterior, ¿no? Entonces quiere decir que hay un ángulo de desviación de 90 grados y tampoco va a cambiar, es constante. Si hay 90 grados o si no se va a coordenadas, así se va a mantener. Si este ángulo cambiara, si se cerrara, si este eje se hiciera hacia acá arriba, empezara a cambiar, así, pues es técnicamente como si yo agarrara y tratara de dislocar la articulación y romperlo, girarlo en este sentido y cambiar ese ángulo y así todo chueco girara, ¿no? Por ejemplo, como las llantas de los carros, ya ven que les cambian el ángulo para el chip, para que tengan mejor agarre. Dan de cuenta que queremos hacer eso, pero que además va a estar variando, que ese ángulo lo podemos cambiar. Si eso pasa, si lo podemos cambiar y lo podemos controlar, ya es otro grado de libertad. Entonces, en este caso, ahí se mantiene y ahí se va a quedar ese ángulo, si son 10 grados, 20 grados, 30 grados, o si quedan a 90, ¿no? Uno con respecto al otro, pero ya no cambia. Entonces, ese ángulo de desviación se mantiene constante, el que tengamos entre ellos.
capturar. Bueno, y ahorita de todas formas definimos bien estos parámetros, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, a este tipo de manipulador hay tres parámetros que son constantes, que son distancia del eslabón, descentramiento del eslabón y desviación del ángulo, el ángulo de desviación del eslabón. Son esos tres parámetros constantes. Y el único que va a cambiar es el ángulo de articulación, que es este ángulo entre los ejes X. Ese sí va a estar cambiando. Por lo tanto, a la hora que determinemos estas expresiones, se van a realizar de tal forma que solo se contemple el valor de la articulación. Okay, bueno, vamos a continuar. Ya tenemos la asignación de sistemas de coordenadas, ya me expliqué físicamente qué es los parámetros de Denavit, y ahorita pasamos es que no quiero borrar estos dibujos, y ahorita pasamos a la explicación de cada uno de los elementos, pero ya textual van a ver que a lo mejor no lo vamos a entender de forma tan explícita. Si alcanzamos a leer. Ok, los ejes se complementarán los sistemas de coordenadas para formar sistemas de dextrógiros, ya lo vimos. Y dice, un último sistema de coordenadas se asigna al efector final, lo que les mencionaba, ¿no? Aquí del tool center point. Puede ser que se asigne ya cuando tenemos considerada la longitud final de la herramienta y se empieza a considerar el modelo desde la primera articulación, o el otro caso, que no consideremos la herramienta, sino que es solo hasta el plato, donde podemos agregar diferentes herramientas, y el modelo lo considera desde la base. Recuerden que siempre debe de haber, si son 5 grados de libertad, debe de haber n+1 sistemas de coordenadas, es decir, serían 6. Okay. Otra cuestión que se me estaba pasando, ¿no? Se identifica el sentido positivo en el desplazamiento de las articulaciones. Si fuera desplazamiento, tenemos que identificar el movimiento hacia dónde está dirigiendo y hacia dónde apunta el eje, para saber que en ese sentido serían los desplazamientos positivos. O los giros positivos, que eso es un poquito más complejo. Recuerden, lo voy a poner aquí en el extremo superior derecho. Cuando estamos hablando de un plano cartesiano, un plano de 2 dimensiones, tenemos el eje X y Y. Nosotros decimos que un vector se está desplazando a un ángulo positivo cuando está rotando en sentido antihorario. Es decir, aquí tendríamos un θ positivo. Si empieza a desplazarse, o si el punto de referencia con el cual estoy midiendo y el vector se está desplazando en sentido horario, sería negativo. Entonces aquí cumple igual lo mismo. Una forma de verlo, o yo que lo analizo, es ponemos nuestro pulgar delante de nosotros y el índice sería el vector que va a girar. Entonces, si está haciendo un sentido horario, antihorario, es positivo. Si es antihorario, antihorario es positivo y horario es negativo. Y lo podemos ver con la mano, yo me auxilio de ello. Cuando estoy envolviendo la mano o el giro que estoy haciendo sigue el rayamiento de los dedos, es positivo. Y si lo desenvuelvo y me tuerce la muñeca, es negativo. ¿Por qué? Porque hay veces que la perspectiva la vamos a tener detrás. Qué bueno que no la borré, que lo podemos ver. Aquí. Por ejemplo, aquí están nuestros sistemas. El eje Z está entrando, ¿vale? Entonces, si yo lo veo desde este punto del plano de 2 dimensiones, en el azul, tengo X y Y. Si este eslabón, el pedazo del robot de este brazo, gira hacia acá arriba, ¿será un giro positivo o un giro negativo? Es decir, que así como lo estamos viendo, que está hacia el lado y que empieza a subir, ¿sería un giro positivo o un giro negativo?
¿Ustedes qué creen? Yo creería que sería positivo en un inicio, pero me confundo por lo de la, digamos, el signo de cada uno de los ejes. Entonces, Sí, parecía que es positivo porque cumple con esto que estamos familiarizados, es decir, está yendo en sentido antihorario, entonces es un giro positivo o un ángulo positivo. Entonces aquí podríamos decir que cuando este eslabón empiece a subir, está desarrollando ángulos positivos, pero no, está desarrollando ángulos negativos. Positivos para él estarían hacia acá. De hecho, eso en el manipulador, en el robot físicamente, en cada articulación viene marcado con el signo más menos. ¿Sí lo recuerdan los que lo vieron? Viene marcado más y luego te dice menos, ¿no? Y hay un eslabón en donde pues pensáramos que pues, sigue la misma lógica y que para el mismo sentido es igual y no, lo cambia, ¿no? Te dice, no, ¿sabes qué? Para este es al revés, ¿no? El segundo y el tercer eslabón. Para arriba es menos y para abajo es más. Eso es porque... Sí, perdón. Bueno, le quería preguntar que si es menos porque ya está, el eje ya va hacia abajo. Es correcto, es que es menos, no porque sea el Y, sino porque estamos viéndolo, si lo vemos en este plano, que sería que yo me colocara de este lado, como observador. Estoy viéndolo hacia acá. El eje Z, yo estoy detrás de este plano. Entonces, lo que les decía, si el eje Z está hacia allá adentro, tengo el X hacia el lado derecho. Híjole, no aparezco en la cámara. Ahí está. Z está hacia adentro, X está hacia allá. Y hago este movimiento, vean cómo se desenvuelven los dedos. Entonces, si yo me paso de este lado, donde está el punto, y me pongo como observador, ahí veo cómo estoy girando en sentido horario. Entonces veo que es un giro negativo. Pero aquí en esta posición, en esta que estoy detrás de este sistema de coordenadas y estoy viéndolo hacia el otro sentido, hacia el otro lado. Si me pusiera de este lado y lo observo, para mí sí sería lógico ver que es un giro negativo. ¿Por qué? Porque tendría, si estaría aquí, lo estaría viendo así. Este sería el X y este sería el Z. No, mentira. Bueno, el Y está abajo, perdón. El Y está abajo y Z estaría como un puntito, es decir, se dirigiría hacia mí. Así. Este sería Y. Entonces ahí sí veríamos cómo este eje, este eslabón está subiendo. Entonces se dan cuenta, pues está siguiendo el sentido negativo o sentido horario hacia acá. Entonces es un ángulo negativo. Y tan fácil, así quedó. Pero si lo trato de orientar como acá arriba, es decir, lo giro 180, y vean cómo si queda como este. Entonces veo que sí se está desplazando hacia acá abajo. Es negativo, pero si yo lo observo de este lado. Como ahorita lo estábamos observando de este lado, por cómo se planteó aquí, parece que es positivo, pero no, está entrando el eje Z. Entonces todos los movimientos con el eje Z entrando en sentido horario, antihorario, son negativos. Si está Z hacia nosotros y son con sentido horario, son positivos. Antihorarios son positivos. Tiene que ver mucho con el eje, si está entrando o está saliendo. Que eso representa si lo estoy viendo detrás o lo estoy viendo de frente, el sistema de coordenadas. Por eso les digo que es un tema complicado el determinar el ángulo, porque sí es mucho de visualizarlo en la mente, imaginarlo, de cómo está el eje Z para saber si fue positivo o negativo. Lo que a mí me ayuda mucho es eso, que poner el pulgar en el sentido donde está el eje Z. El índice es mi X y ver si yo quiero que suba, si al final me tuerce la mano, es negativo. Trátalo como quiera, ¿no? Es una forma de ayudarse.
Y si envuelve y gira hacia donde están los dedos, es positivo. Entonces eso me ayuda. Por ejemplo, el de la muñeca. ¿Hacia dónde sería positivo? Cuando este va a girar hacia arriba o cuando va a girar hacia abajo. Pues necesitamos ver. Esta Z, X está hacia abajo. Z está así. Y X está hacia abajo. Hacia arriba, sí, sería un giro negativo. Y hacia abajo, en este lado, sería un positivo. Estoy enrollando hacia los dedos. Entonces es con la parte de... ¿no? Y si no, lo que les decía, ármense su triada con los lápices de colores e igual pongan alineen el eje Z, que sería el color azul, y traten de girarlo y vean hacia dónde es el positivo. Debe que ustedes vean el eje Z de frente, y si el giro que están haciendo va en sentido horario, es negativo, y si es en sentido antihorario, es positivo. ¿Vale? Entonces tenemos que identificar. Y bueno, el del desplazamiento lineal, ese es muchísimo más fácil, porque eso nada más va a depender de donde tengamos el eje Z. Por ejemplo, si fuera el Mercury, que es un manipulador cilíndrico que se extiende y se contrae, ese es el sentido positivo del desplazamiento, es hacia donde se está extendiendo, y negativo hacia donde se contrae. ¿Por qué? Porque la asignación sería esta, así, a lo largo del eslabón. Si el eje va hacia el otro sentido, pues hacia allá serían los positivos y hacia acá los negativos. Nada más. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que considerar. El eje Z positivo y negativo. Bien. Y una vez que tenemos eso, entonces hay que determinar los parámetros de Denavit y Hartener. Híjole, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo de verlos a detalle. Bueno, nada más los vamos a mencionar y los determinamos la siguiente sesión. ¿Vale? Ok, entonces creo que ya no vamos a ocupar esto. Entonces, aquí decía, el último sistema de coordenadas del efector final se asigna lo que vemos aquí, que sería idéntico al anterior, y los giros positivos. Se identifica el desplazamiento de las articulaciones, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Un eslabón es considerado como un cuerpo rígido y está descrito por la longitud y el giro del eslabón, lo que les decía. Y las articulaciones se describen también por dos parámetros, que es el descentramiento del eslabón y el ángulo de la articulación. Que al final, con estos cuatro, vamos a tener los parámetros del eslabón y de la articulación, que son los parámetros de Denavit y Hartener. Y vean, nada más los voy a leer para que tratemos de identificarlos. La siguiente sesión los analizamos con detalle. La longitud del eslabón A, que era lo que les venía diciendo aquí de esta distancia de aquí a aquí, esta sería la longitud. Y vean, dice, ahí. Aparece un cuadro ahí raro. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Aquí. Dice, longitud del eslabón, que es el parámetro A. Distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y, que sería hasta la intersección de los ejes X, Y y Z, Y menos 1. Entonces, es este origen con respecto a X y Z, Y menos 1. Entonces, esa distancia con respecto o a lo largo del eje X, Y menos 1. Entonces, esa distancia es la longitud del eslabón. O también hay algunos otros autores que lo simplifican diciendo, es la distancia entre los ejes Z a lo largo de X, punto. Entonces, aquí vemos que tenemos el Z anterior, el Z menos 1, Z1, y la distancia a lo largo de los ejes X, la distancia a lo largo de estos dos ejes a lo largo del eje X es la distancia. Giro del eslabón, ese ángulo formado entre el eje ZY menos 1 al eje ZY, alrededor del eje XY. Entonces sería este ángulo que existe entre estos dos ejes Z con X. Entonces, como los dos estaban entrando, el ángulo entre ellos es 0, la desviación o el giro de ese eslabón es 0. Descentramiento del eslabón dice distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y menos 1, que sería hasta la intersección de los ejes XY y ZY menos 1. XY y ZY menos 1, pero a lo largo de Z.
Zi-1. Entonces, si estuviera uno más adentro, entonces sí habría descentramiento. Pero como están alineados, esa distancia es 0. Y finalmente el ángulo de articulación, el ángulo del eje XY-1 hacia el eje XY respecto al ZY-1. En ese caso es 0, pero ese sí va a variar, entonces ese lo tenemos que dejar expresado en función de esa variable. Pero como les decía, nos vemos a detalle en la siguiente sesión porque los tenemos que analizar para obtener estos parámetros. ¿Dónde están? Estos. Tenemos que identificar cómo quedan, identificar los signos positivos. Vean lo que les decía. Pensaríamos que este movimiento que está marcado aquí como el Z, en el Z1, ese giro, sería un giro negativo porque está moviéndose en sentido horario. Pero como estamos nosotros detrás o el Z está alejándose de nosotros, si nosotros nos pasáramos como observadores del otro extremo, veríamos que ese movimiento corresponde a un movimiento positivo. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí, ¿alguna duda con la parte de la asignación de sistemas de coordenadas? Creo que no, profe. Es como No, dice, profe. es un poco, puede ser un poco confuso, pero con la práctica, ¿no? Exacto, sí, es confuso. Y bueno, eso es la parte de la asignación de sistemas de coordenadas es también como reafirmar, porque en algunos modelos, por ejemplo, ya nos los dan, ¿no? Algunos autores. Por ejemplo, ABB te proporciona los sistemas de coordenadas que él considera. KUKA no los asigna, FANUC no los asigna, o bueno, no te los comparte, pues nada más te pone el inicial y el final, pero entre los ejes no. Entonces hay que deducir cómo es que lo está tomando por cómo vienen los ángulos, si son positivos, son negativos, por las marquitas que le ponen, pero así como tal que te diga, sabes que aquí está el sistema 2, el sistema 3, el sistema 4, no nos lo comparte, no. Entonces, es ahí en esos modelos en los que nosotros debemos de asignar los temas de coordenadas y todos para que ellos pudieran resolver toda la cinemática del modelo, se basan en esta metodología o en esta convención, porque es una convención al final de cuentas, todos llegan a un acuerdo que sí es la forma más cómoda de representar los temas de coordenadas, más cómoda de asignar los temas de coordenadas, y es así como se establece con la convención de Denham y Hartman. ¿Vale? Entonces, en algunos casos ya vendrán, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito. En algunos casos nosotros tendríamos que tener, en algunos otros casos vamos a encontrar esto, que es el modelo, el diagrama topológico o diagrama de alambre, en donde identificamos articulaciones de desplazamiento, rotaciones, y ya nos asignan los sistemas de coordenadas, ya nos los dan. Entonces solo tenemos que identificar los parámetros y resolverlo. O en algunos otros, aquí igual, ¿no? Este no lo asigna, ABB no lo da, les decía, nos da su topología, cómo vienen los sistemas de coordenadas y en dónde se resuelve, listo. Y hay algunos otros que simplemente nos dice este es el modelo. Por ejemplo, nada más te dice dónde están, hay que asignar algunos otros restantes. En fin, entonces depende. Y por eso es que necesitamos entender, comprender la convención para asignación de sistemas de coordenadas. Bueno, pues vamos a dejarle aquí por el día de hoy para no saturarnos de información. Y mañana todavía tenemos sesión. Seguimos con el ejemplo de determinar los parámetros y empezaremos a hacer ejercicios para practicar la asignación de sistemas de coordenadas. Vale. Bueno, pues eso sería todo por hoy, muchachos. Que tengan bonita tarde. Cuídense. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Luego, profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Bye. Recording stopped.